Sean todos muy bienvenidos a este nuevo encuentro de celebración y exaltación a nuestro Señor Jesucristo. Te saludo a vos y te doy la bienvenida a congregación, hermanos, familia, amigos y vos que estás por primera vez, que seas muy bienvenido y que puedas pasar un lindo momento en este video, que puedas encontrar la presencia del Señor y comunicarte con nosotros, que somos la iglesia de Lanús Este y estamos para acompañarte en cada situación de tu vida. Te preguntarás hoy, vos que estás ahí del otro lado y me conocés, ¿dónde estará Julio hoy? Julio hoy está en el corazón del reloj del seminario. ¿Y por qué en el reloj? Porque hoy es tiempo. ¿Tiempo de qué? Tiempo de tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Decisiones que cambien y transformen nuestra vida. Tal vez vos ya hiciste la más importante, que es entregarle la vida al Señor. Pero tal vez hoy nos tocan tomar decisiones que sigan transformando nuestra vida a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Antes de pasar al tiempo de adoración, quiero contarte una pequeña historia que Andrea va a estar tocando hoy en el momento de la palabra. Y vamos a estar recibiendo mensaje del Señor que puso en el corazón de Andrea. La historia esta dice así: que Jesús un día estaba en la orilla del mar de Galilea y la gente se agolpaba, se amontonaba para escuchar palabra de Dios a través de él. Caminando por allí ve que en la orilla había dos barcas. Una le pertenecía a Simón Pedro. La toma, se sube arriba y le dice: Simón, ¿no me empujas un poco hacia adentro para que pueda tomar distancia de la multitud y poderle predicar? Sucedido esto, el Señor se sienta en la barca y empieza a predicarle a la multitud la palabra de Dios. Terminado este episodio, el Señor le dice a Simón Pedro: Simón, toma tu barca y métete aguas adentro, mar adentro, y echas las redes. Señor, hemos hecho esto toda la noche y no hemos logrado nada. Pero ¿sabe qué? Nos subiremos a la barca, nos meteremos mar adentro y tiraremos las redes, pero en tu nombre. Sucedido esto, las redes estaban a punto de reventar. No podían subirlas solos, entonces llaman a otra barca que estaba cerca de ellos para que le ayudara a levantar las redes. Cuando empiezan a subir todos los peces a los barcos estaban a punto de hundirse de la cantidad de peces. Viendo este milagro, Pedro se arrodilla delante de Jesús y le dice: Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador y no es justo que estés delante de mí. Llegan a la orilla y dejan todas las cosas. Y el Señor le dice: Pedro, a partir de hoy no serás más un pescador de peces, sino que serás un hombre que pescará hombres para la salvación de sus vidas y el perdón de sus pecados. Llegando a esta situación, Pedro llega a la orilla, deja su barca, deja todas sus cosas y le sigue a Jesús para siempre. Esta será la historia que Andrea nos estará compartiendo hoy y deberemos tomar decisiones importantes. Es tiempo. Le vamos a pedir a nuestra hermana Cintia, conocida como Pipi, que esté tomando un tiempo de oración para estar introduciéndonos en este tiempo de alabanza y de exaltación a nuestro Dios. Pipi. Bueno, y así como nos indica Julio, vamos a encomendar esta mañana en las mejores manos, que son las manos de nuestro papá, Dios. Qué mejor que poder encomendar nuestro día, como dice esa canción: temprano yo te buscaré. No importa la hora, lo importante es poder buscarlo, buscar su presencia. Y si podemos hacerlo desde temprano y encomendar cada uno de nuestros días, mejor así. Así que vamos a encomendar esta reunión, esta celebración, para que Él guíe cada detalle y cada cosa que se pueda vivir y experimentar a través de esta celebración. ¿Oramos? Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias, Señor, por todas las cosas pequeñas y grandes que haces con nosotros, con nuestras vidas, Señor. Gracias porque podemos contar con un papá que es misericordioso, que es amoroso, que perdona, que salva, Señor. Gracias por todas tus facetas, por todas tus características, Señor, que están presentes en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias. Gracias por tus cuidados, papá. Gracias porque estamos
cubiertos, protegidos por tu presencia, por tu mano protectora, papá. En esta mañana queremos unirnos, Señor, a una voz y pedirte por esta reunión, pedirte para que no solo penetre nuestros corazones, nuestros hogares, sino que llegue a muchas otras personas que ni siquiera conocemos, Señor, pero que sí puedan conocer tu nombre, que sí vos conocés, Señor. Gracias por dejarnos ser herramientas tuyas, Señor. Gracias por permitirnos ser usados por vos, Señor. Gracias por todas las cosas que estás permitiéndonos pasar, porque aunque algunas no son tan agradables, Señor, podemos ir entendiendo, Señor, que tiene todo un propósito, Señor. Queremos dejar nuestras vidas en tus manos, Señor. La vida de los pastores, Señor. De cada uno de los que hacen posible esta reunión. De los que no se ven. De cada uno de mis hermanos, Señor. Y que realmente tu palabra penetre cada una de nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Que podamos entender y podamos tener la revelación, Señor, que vos querés que nosotros tengamos, Señor. Y que tu Espíritu Santo, papá, gobierne y tome control de cada una de nuestras vidas, de cada uno de nuestros pensamientos, de cada una de nuestras acciones, Señor. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu poder, gracias porque siempre te manifestás, Señor, en las pequeñas y en las grandes cosas, Señor. Y queremos disfrutar esta reunión en tu presencia. Señor, bendecimos a cada una de las personas que vean este video. Señor, bendecimos a cada una de las personas que lo vean más tarde u otro día, papá. Que realmente tu palabra sea de bendición para cuando sea visto este video, esta reunión. Gracias, Padre. Una vez más entregamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muchas gracias, Pipi, por tener este tiempo de adoración. Y te invito, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi familia, mi compañero, que podamos dedicarle este tiempo de gloria y de exaltación a nuestro Dios. Te pido que te ponga de pie y que podamos celebrar juntos a nuestro Señor. Que Dios te bendiga y disfrutar de este tiempo de gloria y de honra para nuestro Dios. Fuerte, aún más fuerte, grita el nombre que
y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Me llevas de la mano a tu jardín, me siento frente a ti y puedo sonreír. Descanso en tus brazos de amor, tu paz me envolvió. Escucho tu canción, me da seguridad. Estoy aquí, papá, mirándote a los ojos. Me llevas de la mano a tu jardín.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe
Muy bien, en este momento estamos para presentar a Andrea. Hoy ella va a tener el momento de la predicación, la reflexión de la palabra del Señor. Y antes de eso queremos orar al Señor para que bendiga su vida. Santi, ¿querés orar por mamá? Sí, ¿Oramos? sí. Señor, en este hermoso día te pedimos que le des gracia y fuerza a mamá. Hoy, este día, va a predicar ella de tu palabra. En tu nombre, amén. Amén. Gracias, Santi. Bueno, De nada. te dejo ahora con la presencia de Andrea que va a tener el mensaje. Bendiciones. Chao. Muy bien, amada iglesia, buenos días una vez más. Un privilegio enorme poder saludarte, poder compartir juntos una vez más este tiempo ahora de reflexión, de estar juntos alrededor de la palabra, alrededor de lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros en este tiempo, ¿no? Y cuando preparaba este mensaje le agradecía al Señor por el enorme privilegio que tenemos de poder contar con su palabra, de poder tener su palabra en medio nuestro, una palabra que nos guía continuamente, una palabra que es lumbrera a nuestro camino, y la verdad que me siento privilegiada de que podamos contar con esta preciosa palabra del Señor todos los días de nuestra vida, ¿no? En la semana, los fines de semana, así que quería compartirte para que te puedas sumar a este agradecimiento al Señor por la Biblia, por la palabra de Dios, que nos instruye, que nos acompaña, que nos fortalece, que nos anima, que nos corrige. Qué privilegio hermoso tenemos de contar con la palabra del Señor en medio nuestro. Ya te saludé, ya dije mis palabras de bienvenida en esta mañana. Como me verás, estoy un poco emponchada, pero hace frío, así que me puse todo lo que encontré en el ropero de casa en esta mañana. Vinieron haciendo días muy fríos y yo sufro muchísimo este clima, así que dije, me voy a abrigar bien para no estar temblando ahí frente a la cámara y poder hacer de este mensaje, hacerlo de la mejor manera posible. Cuando pensaba qué compartir, cuando pensaba qué decir, le pedí al Señor que pudiera guiarme, como lo hago siempre en este tiempo. La verdad que es una responsabilidad enorme compartir de su palabra y permitir que el Señor te hable y transforme aquellas cosas en nuestro corazón, ¿no? Y quería traerte una palabra que pudiera quizás situarnos en el contexto que estamos viviendo. Quería traerte una palabra que pudiera reflejarnos acerca de la importancia de las relaciones y de los vínculos, ¿no? Y por qué es tan importante las relaciones y los vínculos. Y cuando pensaba en esto, venía a mi mente en que el darle valor a la comunicación, en darle valor a la relación que tengo con la otra persona, quizás en este tiempo más puntualmente con los de la casa, ¿no? Porque es donde estamos más tiempo. Algunos, bueno, saldrán a trabajar o tendrán trámites que hacer, pero la realidad es que la mayoría del tiempo hoy la estamos pasando en casa, en la intimidad, con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nuestros padres. Cada uno tendrá una realidad distinta, ¿no? Y pensaba qué importante es darle valor a este lugar en el que Dios nos instituyó, a este lugar en el que Dios nos puso. Quizás podemos decir esta frase a nivel, nacional o a través de nuestra vida, decir, el Señor me instituyó en este lugar o en este ministerio, pero también el Señor nos instituyó en una familia, el Señor nos instituyó en un hogar, el Señor nos instituyó en una casa. Y muchas veces debemos de confesar que las relaciones se ponen difíciles, ¿no? Muchas veces la comunicación se pone media ahí difícil, media áspera. Muchas veces llevarnos bien también se hace difícil. Me gustaría en esta mañana poder hacer este mensaje de manera interactiva y pedirle a ustedes que levanten su mano y que diga, bueno, ¿quién es aquel que está ok todos los días? ¿Quién es aquel que está apto todos los días en casa con sus hijos, con su esposo, con su esposa y se llevan bien, requete bien las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sumado también a esta pandemia, ¿no? La realidad es que las asperezas están y querer negarlas sería un poco como ridículo, ¿no? Porque querer decir en casa no hay discusiones o en casa no hay diferencias
sería quizás un poco una mentira, porque en todos los hogares, en todos, acá no hay excepción, siempre estamos en este tiro y afloje, ¿no? De que hay semanas que quizás estamos re bien, hay semanas que quizás estamos a medio motor y hay semanas que estamos pésimo y que queremos que el Señor venga pronto. Y cuando te compartía recién acerca de la importancia de las relaciones, lo hacía en función de una palabra que usé recién, y es de pensar en este lugar que Dios instituyó en nuestras familias, ¿no? El rol que ocupamos en nuestra familia, la función que ocupamos en nuestra familia. No solamente como mamá o quizás como esposa, si me pongo como ejemplo en mi primer lugar, sino también desde el lado espiritual, ¿no? Quizás sos aquella persona que siempre da consejo, la persona que siempre alienta, que alimenta, y eso es cumplir justamente un propósito de Dios para tu vida en el lugar donde estás. Pero no me quiero, digamos, adelantar a lo que es el final, sino que haciendo esta introducción y dejándote una pregunta que quizás va al hueso, va ahí a lo profundo, a lo íntimo, te quería preguntar, ¿qué fue la última cosa por la que discutieron o estuvieron en desacuerdo con alguien en casa? ¿Podés traer a memoria en esta mañana, o quizás fue una discusión hoy a la mañana mismo, o quizás fue una discusión hace una semana, un desacuerdo que vienen acarreando hace un montón de tiempo? ¿Cuál fue esa situación o cuál fue esa discusión por la cual discutieron y quizás se enojaron y estuvieron en desacuerdo en casa? Y que la puedas decir, sí, la verdad que tenés razón, hace unos días discutí con mi mamá porque no me ponía de acuerdo en determinada cuestión, ¿no? Y esto de las relaciones y de las asperezas y de las diferencias y de cómo nos llevamos y de cómo nos tratamos viene desde hace muchísimo tiempo, no es desde ahora. Quizás ahora se le está prestando un poco más de atención, o quizás ahora estamos haciendo un poco más foco a nivel general en las familias, en las relaciones, en los vínculos, en la buena comunicación, en cultivar sanas relaciones, pero la realidad es que este tema de los vínculos viene desde antes. Y si quizás usáramos un ejemplo que aún quedaría cortito, podríamos pensar cuando tuvimos a nuestros hijos en nuestra panza, ya ahí se estableció un vínculo, ya ahí hubo una relación, ya ahí el amor comenzó a gestarse, después cuando lo amamantaste, ya esto de querer, de que somos seres relacionales, viene desde hace muchísimo tiempo, no es desde ahora. Pero digo, qué importante es poder descubrir juntos no solamente el llamado que Dios tiene para nosotros a nivel general, sino también el llamado que Dios puso en nuestras vidas, pero para desarrollar en nuestra familia, en el contexto primario, en el contexto donde nos vinculamos todos los días en este tiempo. Y para eso me gustaría poder compartirte una palabra que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5. Y yo voy a avanzar hasta el versículo 11 y me voy a ir deteniendo en cada una de los puntos que quiero hacer como un llamadito en esta mañana, y quiero que podamos profundizar juntos en la palabra del Señor. Y quiero que te quedes con esto en tu cabeza y que puedas en esta mañana quizás prestarle atención a esto que quizás nunca le prestaste atención, o a esto que quizás no te habías dado cuenta. Muchas veces enfocamos nuestro llamado, nuestra vocación, lo que queremos hacer, lo que nos gustaría hacer hacia el afuera. Y no está mal. No está mal que lo hagamos de esa manera, pero también, o la invitación puntualmente en esta mañana es a preguntarte cuál es el rol que cumplís en casa, qué es lo que a lo que Dios te llamó, primeramente con los tuyos, con los cercanos, con los que compartís la cotidianeidad, con los que liman tu carácter, con los que a veces tenés que luchar entre eso de ceder o no ceder. Y siempre uso una frase y digo que siempre con los de la familia somos los más malos, ¿no? Quizás con los de afuera nos comportamos de una manera porque, bueno, tenemos que ser buenos, tenemos que comportarnos bien, tenemos que ser respetuosos, tenemos que, digamos, hacer las cosas bien, dar un buen testimonio y un buen ejemplo. Pero muchas veces, y es la realidad de muchas familias, que por afuera, digamos, tienen una apariencia, pero por dentro realmente hay familias que viven un calvario y que realmente no la pasan bien. Y justamente lo que el Señor quiere es revertir esa situación y llevarnos o encaminarnos a que juntos podamos descubrir cuál es el llamado que Él puso puntualmente en cada uno de nosotros.
Y como te decía, el relato que voy a usar en esta mañana está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5. Y seguramente cuando lo veas y lo identifiques, o si ya te lo sabes de memoria, porque también puede pasar, vas a ver que es un relato súper conocido, un relato que hemos compartido quizás un montón de veces. Y me acuerdo que Julio puntualmente hace un tiempo ya largo, casi un año o un poquito menos, predicó este pasaje también cuando estábamos ahí en la iglesia de Lanús Este. Pero hoy me gustaría tocar o darle otra vuelta al pasaje y extraer otra enseñanza, otra aplicación a mi vida personal, y que también te la quiero compartir a vos en esta mañana. El relato comienza diciendo así. Dice: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Y hoy quiero ir parando y deteniéndome a lo largo de estos versículos, puntualmente en cada uno de ellos, para poder ir, digamos, sacando ese jugo, sacando eso que nos va a alimentar en esta mañana y que va a nutrir nuestra vida. En primer lugar, una escena totalmente distinta a las que quizás nosotros estábamos acostumbrados a ver de parte de Jesús, ¿sí? En este caso, la escena es totalmente distinta, es una escena cautivadora, una escena que llama la atención. ¿Por qué? Porque dice que Jesús estaba predicando en la orilla del mar, pero dice que a su alrededor había grandes multitudes que se abalanzaban sobre él. Es decir, ya estas personas no solamente se conformaban con escucharlo a Jesús de lejos, sino que lo querían tener cerca, y cuanto más cerca de él ellos sentían que podían prestarle atención y no querían perderse ningún movimiento de Jesús en este pasaje, ¿no? Y dice que en el caso distinto a las predicaciones que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, vemos que esta enseñanza de Jesús dice que no ocurre digamos, adentro de una sinagoga o adentro de un templo, sino que está realizándose esta enseñanza de Jesús en el medio de la naturaleza. Y muchas personas vienen a escuchar el mensaje que Dios tenía para decir y para compartir. Y algo muy particular de este Jesús que amamos, de este Jesús que es nuestra vida, de este Jesús que nos apasiona y de que cada día tenemos más ganas de descubrirlo y de aprender más de él, es que este Jesús que está predicando, este Jesús que está enseñando, este Jesús que está, digamos, dando un mensaje, no está hablando justamente de algo que él escuchó o algo que él aprendió en otro lado o algo que le dijeron o algo que le contaron, sino que este Jesús lo que está haciendo es compartir, está compartiendo del mismo Dios, está compartiendo de lo que Dios depositó en su corazón y está dando un mensaje hacia los que estaban en ese contexto, en ese momento, que viene directamente de Dios. Él no estaba tomando un mensaje de algún maestro de la ley y lo estaba compartiendo y le estaba diciendo, bueno, miren, ustedes ahora tienen que hacer así, como dice acá. No, él lo que estaba haciendo era compartir un mensaje directamente desde el corazón de Dios, depositado en él, dándoselo a las personas. Y eso era lo que generaba en las personas que estaban alrededor, la necesidad profunda de querer escuchar lo que Dios tenía para decirles a cada uno de ellos. Un mensaje de esperanza, un mensaje de restauración, un mensaje de liberación, un mensaje de esperanza que venía a través del mismo Jesús en esa mañana. Y el relato continúa diciendo que Jesús notó 2 barcas que estaban vacías ahí en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras estaban lavando sus redes. Dice que Jesús decide en ese momento subirse a una de las barcas que estaba ahí, y se sube puntualmente ¿a cuál? A la barca de Simón. El pasaje dice: al subirse a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara hacia el agua. Entonces Jesús decide alejarse de la muchedumbre, alejarse de este amontonamiento de gente que tenía alrededor de él. Decide subirse a una de estas barcas que él visualizó que estaban en ese lugar, y seguido a ese acto lo que hace es darles
una instrucción a quién, a Simón que estaba ahí y que era el dueño de una de esas 2 barcas que estaba en ese lugar. Y cuando Jesús decide realizar esto, dice que le da las instrucciones a Simón de lo que tiene que hacer y se encamina, digamos, hacia lo profundo de este mar de Galilea. Y acá es donde está uno de los parates que quería hacer en esta mañana y mencionártelo al pasar, y es que justamente lo que Jesús le va a enseñar en esta situación particular no solamente es el hecho de la pesca milagrosa que conocemos nosotros y que ahora más adelante también lo vamos a ver, sino que lo que estaba haciendo Jesús era destinar un mensaje en particular, en este caso para Simón. Lo que quería Jesús era que Simón redescubriera o descubriera el llamado y el propósito que Dios tenía para su vida y en quién iba a convertirse él después de esta palabra que Jesús fuera a impartir o fuera a dar sobre su vida. Y va a redescubrir en la vida de Pedro un significado nuevo que ya no va a tener que ver con lo que él hacía, sino que lo va a enfocar hacia algo futuro y que va a venir más adelante. El versículo continúa y dice que luego Jesús se sentó en la barca y desde allí enseñaba a quienes, enseñaba a las multitudes. Una vez que tomó una de estas 2 barcas, que era la barca de Simón, empiezan a alejarse y desde ahí Jesús podía ver todo su contexto, podía ver toda la muchedumbre, a todas las personas que quizás hasta hace unos minutos antes la tenían muy cerquita de él, ahora las empieza a ver desde lejos y no dice que se cayó y se sentó y se puso a descansar, sino que seguía o continuaba enseñando y dándole una palabra a estas personas que venían con la necesidad profunda de querer escucharlos. Y cuando él termina de dar esta palabra, dice que la palabra, cuando él terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Y lo que está haciendo Jesús es darle una misión, le está dando una indicación a Pedro, a Simón, de lo que él tenía que hacer. Dije Pedro porque en algunas versiones dice Simón Pedro, ¿sí? En otras dice Pedro, en algunas dice Simón y en otras dice Simón Pedro. Depende de la versión que utilicemos, vas a encontrar estos nombres que me parece importante mencionártelos, porque si no, a veces por ahí se puede prestar a confusión o puede decir, no, me confundí, la verdad que estaba mal. Entonces, lo que hace Jesús, como te decía recién, es confiarle una misión a Simón y le dice: ahora que ya terminé, vamos, metámonos en lo profundo. Y Simón le responde, le dice: maestro, respondiendo Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, yo echaré las redes nuevamente. Y esta palabra que deja ver estos detalles, que deja ver la palabra, la realidad que hablan mucho del carácter de Simón Pedro, ¿no? Dice, si tú lo dices, echaré las redes nuevamente, está diciendo la palabra. Y es decir, deja ver la obediencia, la sumisión que tenía Simón, que tenía Pedro acerca de Jesús, ¿sí? Esta actitud de reverencia ante él. Y esto justamente es una de las cosas que va a jugar a favor acerca del carácter de Simón Pedro y de lo que Dios después va a establecer para él. Y un detalle que me llamaba la atención es que cuando Simón establece esta conversación con Jesús, no le dice a Jesús, he trabajado mucho durante toda la noche, sino que dice, hemos. O sea que no solamente esta petición de parte de Simón Pedro hacia Jesús es propia y es personal, no le está diciendo, mira Jesús, la verdad que yo ya llevé las barcas y la verdad que no pasó nada. Lo que hace es decir hemos, es decir, hace un mensaje, digamos, plural. Quizás muchos de los que estaban ahí con ellos también pensaban lo mismo, ¿no? De decir, la verdad que ya hicimos lo que vos nos estás diciendo que hagamos, pero si vos decís que lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer igual. Entonces, digamos, lo que está haciendo Pedro es como poner objeciones, pero no se revela lo que Jesús le está pidiendo, sino que él
obedece. Recordemos, o es importante, digamos, mencionar que Simón Pedro no era un neófito en la tarea que él realizaba. Él sabía puntualmente qué era lo que estaba haciendo, es decir, era su tarea, él se dedicaba a eso, él se dedicaba a esa tarea de pescar. Es decir, que sabía bien también en qué momento era más propicio hacerlo, en qué momento era mejor hacer esta tarea. El día no es el mejor momento para la pesca, se aconsejaba que siempre la pesca fuera de noche, estaban cansados porque ya venían de haber probado pescar algo, por eso estaban en la orilla lavando las redes, porque no habían, digamos, pescado nada, y también sabían justamente esto, ¿no? Que más allá de estar cansados no habían realizado ninguna captura, entonces volvieron a la orilla. Es decir, que esta relación o esta comunicación que Jesús establece y hace, no la está haciendo con una persona desconocida, sino que Jesús está confrontando a una persona que sabe lo que hace, una persona que sabe la tarea que está realizando. No sé, yo no soy docente, pero no podría yo ponerme a darle lecciones a los que son maestros y profesores y decirles lo que tienen que hacer. Al contrario, son ellos los que me tienen que ayudar y guiar a mí en quizás cómo hablar, cómo modular, qué decir, qué es apropiado, qué no es apropiado, porque justamente cada uno está capacitado en una tarea puntual. Lo loco es que Jesús confronta a Simón Pedro con una tarea que él sabía hacer muy bien, que él sabía realizar de una manera perfecta, simplemente que en ese momento esto no se había dado. Pero más allá de las objeciones y de lo que Jesús le dice que ya habían ido y de que no habían pescado nada y de que estaban cansados, lo que hace Simón Pedro es obedecer, sujetarse a esa palabra que Jesús, a esa dirección que Jesús le está dando, y él obedece, es fiel a esa promesa o esa palabra, mejor dicho, que Jesús le da, y se encamina hacia lo que él le dice. Le dice, bueno, métete el agua adentro y echa tus redes, le dice. Y él se fía de las palabras de Jesús, aunque quizás la experiencia y lo que él creía o lo que él sabía le estaba demandando o le estaba diciendo algo contrario. Él, por experiencia, ya sabía que lo que Jesús le estaba diciendo era ridículo, no servía de nada. ¿Por qué? Porque justamente él conocía el oficio, él sabía todas las condiciones, pero sin embargo obedece, sin embargo se sujeta a la palabra de Dios, a lo que Dios le está diciendo en ese momento, y dice el relato más adelante que se sumerge a la profundidad de las aguas. Y dice, esta vez las redes se llenaron tanto de peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Esta obediencia que Simón Pedro tuvo acerca de lo que Jesús le estaba pidiendo que haga, trajo bendición y trajo este milagro grandioso que podemos ver acá, ¿no? Dice que las dos barcas se llenaban, y no solamente eso, sino que era tanto el peso de lo que habían pescado y de lo que habían sacado, que dice que las barcas comenzaban como a tambalearse y corrían peligro de hundirse, porque era tanta la capacidad, era tanto lo que habían logrado agarrar, que corrían, digamos, con este riesgo de que se hundieran. Entonces es ahí donde las barcas comienzan a sentir miedo, a sentir que la situación se está descontrolando, porque dice la palabra que de repente aparece en el medio del silencio y del milagro grandioso que Jesús había hecho, dice que aparece una palabra de auxilio, socorro, ayúdennos, las barcas se nos van a hundir, las barcas se nos tambalean, porque es mucho el peso de lo que hemos pescado, ¿no? Y qué importante ver, o lo que nos deja ver Lucas, ¿no? Como que nos deja ver estos detalles de lo que atravesaban cada uno. Parece como un cuento, ¿no? Cuando uno puede meterse en la historia y poder imaginarse en el cuento qué es lo que está sucediendo. Y de esta manera Lucas nos deja ver justamente lo mismo. Nos deja ver lo que le estaba pasando a cada uno de ellos en ese momento, aún en el momento del milagro, aún en el momento de lo que sus ojos estaban viendo
Lucas lo relata con detalle. Lucas hace esa parada genial y pone esos comentarios y esos agregados que quizás los demás no ponen, ¿no? Y ahí es donde, bueno, quizás Santiago y Juan, dicen algunos comentarios, son aquellos que están cerca de Simón y de esta barca, y fueron los que estaban viviendo este milagro directo de lo que Jesús estaba haciendo. Pero el miedo irrumpió en el medio de ellos y comenzaron a pedir auxilio para que alguien viniera y los ayudara. ¿Cuántas veces nos sentimos con miedo? ¿No? ¿Cuántas veces, aún teniendo la misma presencia del Señor en compañía nuestra, atravesamos por el miedo, atravesamos por el temor o por la angustia? Pero qué bueno en esta mañana extraer esta perlita, que cada vez que nos sentamos como nos sentamos, con miedo, con temor, con dudas, con preguntas, poder venir delante del Señor, ir en búsqueda de su apoyo, ir en búsqueda de su rescate, para que Él venga y nos ayude a transitar este problema o esta lucha que estamos teniendo. Y continúa el relato, dice que cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado con la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Y acá me quiero detener unos minutitos. Dice que lo que sucede acá es que Pedro, no se permite, o sí, se permite, no se da cuenta de que admitir la propia incapacidad y pecado es la condición previa para el servicio, puesto que entonces uno puede depender de Dios. Y Pedro lo que está haciendo es tener una actitud que en ese momento él quizás no tuvo dimensión de lo que estaba haciendo en ese momento al pedirle a Jesús que se aleje de él porque se sentía indigno. Él lo hizo porque lo sentía en ese momento de decir que ¿cómo puede ser que no me dé cuenta y que no reconozca la bondad y el milagro del Señor Jesús cuando lo vi de una manera tan presencial? Entonces él se siente indigno, pero él no se estaba dando cuenta de que esa actitud que él estaba haciendo de sentirse indigno, de sentirse que la había pifiado una vez más, era lo que Jesús necesitaba para usar su vida a lo que viene ahora a continuación. Y esto que Pedro deja ver, y Simón Pedro deja ver de él mismo, este miedo que él aparenta tener, lo que hace es como armar, ¿viste? Cuando nosotros armamos nuestro currículum porque tenemos que presentarnos en un puesto laboral, o cuando tenemos que realizar alguna exposición, llevamos nuestra hoja, nuestra presentación: yo soy Andrea, estoy casada, tengo un hijo, vivo en tal lado, tengo tantos años, trabajé de esto y de esto, de esto. Lo que hace un currículum es contar en reducidas palabras quiénes somos, qué hicimos y a qué nos dedicamos, ¿no? Bueno, lo que está haciendo esta actitud de Simón Pedro de pedirle a Jesús que se aleje porque se siente indigno, es un principio que es muy fundamental para nosotros los hijos de Dios en el servicio, de sentirnos, de reconocer constantemente que es su gracia y que es su favor y que es su misericordia las que nos permite continuar y seguir adelante. Entonces, lo que empieza a manifestar Simón Pedro es la culpa. Él empieza a sentir culpa, justamente por lo que te decía recién, porque se da cuenta de lo que Jesús había hecho, se da cuenta de quizás de su falta de intuición, de darse cuenta en lo que Jesús iba a hacer. Entonces se siente indigno y comienza a luchar con este sentimiento de culpa, ¿no? ¿Luchaste alguna vez con el sentimiento de culpa en tu vida? Yo sí, luché muchísimo y a veces todavía me cuesta o aparece de vez en cuando ese sentimiento de culpa. Pero quiero dejarte algo que encontré y que me pareció muy apropiado de compartirte en esta mañana. Lo que hace Simón Pedro es empezar a sentir culpa por tomar dimensión de quién era el que estaba haciendo el milagro delante de él. Y quiero desmitizar o dejar de lado y decir
que la culpa no es algo que inventaron las religiones, no es algo que inventaron, digamos, las religiones para captar gente y para tener, sino que justamente así como hablábamos al principio y decíamos que los vínculos son importantes y que vienen desde data muy vieja, bueno, la culpa también ya viene desde hace mucho tiempo, que el ser humano viene luchando justamente con toda esa situación de culpa, ¿no? Entonces, lo que hace acá Simón Pedro es darse cuenta de que había fallado. Y no está mal justamente tener este sentimiento de culpa, sino lo que está a veces mal direccionado es cómo enfrentamos y cómo trabajamos, cómo canalizamos ese sentimiento de culpa que tenemos en nuestra vida. ¿Qué hacemos con esa culpa que siento? ¿Qué hago? ¿Cómo me manejo ante esto que estoy sintiendo ahora, que es la culpa? Que es el reconocer que me equivoqué y el reconocer de que la pifié y de que ahora tengo que salir adelante en esta situación. Y en esto quiero decirte que hay dos maneras de que vos puedas enfrentar la culpa. Hay una manera sana y hay una manera quizás insana de transitar la culpa. La persona que justamente siente culpa, como lo sintió Simón Pedro, dice que lo que hace es asumir la responsabilidad de sus actos, es decir, reconozco que me equivoqué, lamenta el daño que pudo causar, quizás hacia otros o quizás hacia uno mismo en manera personal, y se esfuerza por mejorar su conducta. Vivida de esta manera, vivida la culpa de esta manera, entonces la culpa forma parte del crecimiento hacia la madurez, ¿sí? Lo vuelvo a repetir. La persona que siente culpa asume la responsabilidad de sus actos, lamenta el daño que pudo causar y se esfuerza en mejorar la conducta. Cuando vivo la culpa de esta manera, lo que hago es formar parte del crecimiento hacia la madurez. Ahora está la otra parte contraria de la culpa, que sería como la parte, digamos, insana, la que no nos conviene, la parte que no tenemos que elegir. La otra manera es la manera poco sana de vivir la culpa. Dice que la persona se cierra en su indignidad, fomenta sentimientos de culpa, a veces sentimientos infantiles, destruye su autoestima y se anula, es decir, se bloquea por completo. Entonces el individuo se atormenta, se humilla, lucha consigo mismo, pero al final de todos sus esfuerzos no se libera ni crece como persona. Y a veces muchos de nosotros experimentamos la culpa. Pero lo que quiero decirte en esta mañana es que si experimentaste o si experimentás culpa, o si en algún momento de tu vida experimentás la culpa por algo que sabés que estuvo mal, aún inclusive en nuestra relación con Dios, en nuestro vínculo con Él, no te detengas, no te quedes parado en, otra vez le fallé al Señor. No, ¿para qué lo voy a intentar si mañana voy a volver a fallar, mañana voy a volver a comportarme de manera incorrecta? No, porque justamente lo que estamos haciendo ahí es elegir la culpa de la manera insana. Lo que estamos haciendo es justificarnos bajo nuestros propios pensamientos, bajo nuestros propios argumentos, y no es lo que quiere el Señor de nuestra vida, no es lo que busca Dios para cada uno de nosotros. Lo que Dios busca para nosotros es que reconozcamos la culpa, que reconozcamos que nos equivocamos, que metimos la pata, que hicimos las cosas mal, porque ese reconocimiento y ese cambio de actitud lo que nos va a llevar es a un crecimiento espiritual mayor en nuestra vida. Y Pedro se deja ver tal cual es. Simón Pedro se expresa justamente como podía, teniendo miedo, teniendo pánico ante esa situación, y se deja ver. Y para Jesús, que lo conoce todo y que lo sabe todo, no le era desconocido cómo Pedro iba a reaccionar. Él ya sabía que Pedro iba a sentir culpa, él ya sabía que Pedro la iba a pifiar y se iba a equivocar. Y él, en este acto, lo que hace Simón Pedro es, más allá de reconocer esto, dice que se arroja delante de los pies del Señor, se siente indigno, por eso le pide al Señor que se aleje y que se vaya, pero viene a la presencia del Señor, reconoce su pecado, reconoce su indignidad y
acepta esto de vivir con Jesús, ¿sí? Y para Jesús no se asusta por la actitud que está teniendo Simón Pedro. Jesús sabía que él iba a tener esa actitud. Y quizás Simón no estaba entendiendo lo que estaba pasando en ese momento, pero mucho más adelante él lo iba a entender. Continúo cerrando con esto en esta mañana. Jesús, ante lo que hace Simón Pedro, le responde: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. En cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Y acá lo que está haciendo Jesús es cambiar totalmente la historia. Y le dice dos cosas. La primera, no tengas miedo. Y la segunda, lo que hace es reenfocar a Pedro en su ministerio y en lo que va a ser el llamado que Jesús está estableciendo sobre su vida en ese momento. No es casualidad todo lo que pasó, no es casualidad que Jesús haya elegido su barca, no es casualidad que haya ocurrido el milagro delante de él. Nada es casualidad, todo es propósito. Lo fue en ese contexto, lo fue en ese momento para la vida de Simón Pedro y lo es para nosotros hoy en las situaciones que atravesamos y en las cosas que quizás hoy no comprendemos. Dios tiene un propósito, Dios tiene un llamado, Dios tiene un para qué en cada una de las cosas que pasamos. A veces las entendemos así, al toque, al momento, y a veces hay situaciones que nos llevan procesos. Y a veces hay cosas que no vamos a entender nunca y que van a ser esas grandes preguntas que le vamos a hacer al Señor cuando estemos en su presencia. Dos cosas hace Jesús. Le dice que no tenga miedo ante esta actitud que estaba teniendo. Y lo segundo, lo que está haciendo Jesús es marcar a Pedro con un llamado que queda claro. De ahora en adelante pescarás personas, ¿sí? Él le está dando un llamado, le está dando un ministerio. Y lo que hace Jesús, le quita a Pedro el miedo a ser un discípulo pecador y lo asocia con una misión de reunir y convocar a hombres y a mujeres de toda condición para entrar en el proyecto salvador de parte de Dios. Simón Pedro, mejor que nadie, iba a comprender lo que es la gracia, lo que es el perdón de Dios, porque él lo vivió de una manera muy íntima, de una manera muy personal, y él fue atravesado por ese encuentro con Jesús. Y él va a ser el primero que va a decir: vení que Dios te ama. ¿Por qué? Porque él lo experimentó, porque él lo vivió, porque él sabe de qué se trata cuando hablamos de misericordia, él sabe de qué se trata cuando hablamos de bondad. Simón Pedro sabe de lo que se trata cuando hablamos de gracia, cuando hablamos de amor, porque él lo vivió ante este hecho. Entonces él ahora, lo que hace Jesús es darle una misión justamente en atrapar a otros, en predicar a otros del amor de Jesús, pero no desde lo que le contaron, no desde lo que lo dijeron, sino desde lo que él vivió prácticamente en su vida personal y particular. Y entonces ahora Pedro se va a dedicar a rescatar a personas que se encuentran en un mundo totalmente corrompido, aquellos que se sienten que nadie los ama, que nadie los quiere, que están sin destino, sin propósito y que van como, digamos, personas sin rumbo hacia ningún lado. A diferencia de los peces que se capturaban para el consumo humano, Pedro tratará con personas y las llevará a vida. Eso es lo que iba a hacer Pedro. Iba a dirigir a las personas a vida. Y ya sus herramientas de trabajo no iban a ser más las barcas ni las redes, sino que su herramienta de trabajo iba a ser la palabra de Dios en su vida. Primero lo que él vivió y la palabra de Dios. Y él iba a predicar el evangelio de Dios, el evangelio de la salvación. Cuando comenzábamos la historia, para ir cerrando, Pedro y sus amigos estaban pescando. Un oficio que le habían enseñado sus familias, un oficio que lo recontra conocían y que sabía de qué se trataba. Probablemente ya sabían todos los trucos de pesca, todos los hábitos que había que tener en cuenta, y seguramente esto se repetía de generación en generación. Quizás como podemos decir que era algo ya cultural. Pero el problema estaba que no estaban atrapando nada. Es decir, la forma en que siempre lo venían haciendo no les estaba dando resultado, no estaba funcionando. Y es ahí cuando Jesús lo llama, no solamente para darle consejo de pesca, sino que le está dando a Pedro una nueva visión de lo que en día de mañana iba a ser la iglesia y de cómo iban a trabajar juntos en esto de predicar el evangelio.
Hay mucho en la actitud de Pedro, tuvo que reconocer su pecado, arrojarse a los pies de Jesús, y podemos ver a lo largo de los evangelios y quizás más puntualmente en el libro de los Hechos que esta iglesia crecía y crecía y crecía, convirtiéndose en una gran familia y seguidores de Jesús. ¿Dónde? Fuera del templo y fuera de la cultura. Y yo creo, me pareció apropiada esta palabra, porque yo creo que Jesús en este tiempo zarandeó nuestras estructuras, zarandeó nuestras maneras de vivir la vida de cristianos y nos sacó de los templos. Nos sacó de la cultura de los domingos, de los miércoles, de los viernes, nos sacó de la cultura de los encuentros que teníamos en la iglesia, en lo edilicio, y no está mal. Extrañamos volver a eso, pero Jesús también en este tiempo nos está haciendo un llamado de atención y nos está pidiendo que nos redireccionemos en el llamado y en la misión que nos dio a cada uno de nosotros. No sé vos, pero yo experimenté el amor de Jesús de una manera muy particular. Yo experimenté su gracia y su perdón cuando no lo merecía, y puedo dar testimonio y fe de eso en mi vida particular, de cómo es su amor, de cómo es su gracia, de cómo Él te restaura, de cómo Él te salva y te sana. Pero cuando vos realmente reconoces que sos pecadora o sos pecador y te arrojas a sus pies, y hay un reconocimiento de tu parte. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el principio? Yo creo, como decía al principio, que Dios nos dio un llamado. Primero, en lo primario, que es nuestra familia, que es nuestro hogar, que es con quienes estamos cerca y con quienes convivimos todo el tiempo. Pero también creo profundamente que Dios nos dio un llamado hacia afuera, hacia aquel con el que te relacionás poco y casi nada, con aquel que ves por primera vez en algún contexto. Y yo creo que en este tiempo todos estamos pasando un momento difícil, pero creo que también aquellos que están lejos de Dios son quien más hoy necesitan de esa palabra de esperanza, de esa palabra de restauración, de esa palabra de cercanía y de amor que tiene Jesús. Y creo que Dios ha preparado tu vida y Dios te ha insertado en un lugar estratégicamente. Y eso es lo que quería compartirte en esta mañana. Que no desaproveches la oportunidad que Dios te dio de predicar el Evangelio. Tu vida, mi vida son cartas abiertas que pueden hablar no de lo que hemos escuchado, sino que podemos hablar de nuestro testimonio, podemos hablar de cómo el Señor nos restauró, y podemos con eso bendecir la vida de otras personas que necesitan en este tiempo el amor, el abrazo y la contención de Jesús. Si Dios lo hizo con mi vida, si Dios lo hizo con tu vida también, Dios tiene esa capacidad de amar al pecador, y al pecador en extremo, aquel que siempre quizás aborrecemos y que juzgamos. Y cierro con esto. Estamos diseñados para conectar la necesidad del otro. ¿Con quién? Con la fuente de que todo lo provee, que es Jesús. Fuimos diseñados para conectar a las personas con Dios. Esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea, en el lugar donde estás, en la tarea que desarrollás. Y te dejo simplemente 3 puntos para que lo puedas pensar. Muchas veces las relaciones, como te decía al principio, se ponen difíciles y se ponen tensas. Cuando eso pase, punto número 1, miremos hacia arriba. Dejemos nuestra ansiedad de lado y busquemos la fortaleza, la ayuda, la guía de parte del Señor Jesús. Segundo, miremos hacia adentro, qué son aquellas cosas que tenemos que cambiar, qué son aquellas cosas que tenemos que mejorar, qué son aquellas cosas que todavía no le entregamos al Señor. Y tercero, miremos alrededor, porque alrededor nuestro giran personas que tienen necesidad, que tienen hambre de Jesús. Y es tiempo, iglesia, de que hablemos del amor de Jesús. No hablemos del Lanús Este, no hablemos de nuestro templo, hablemos de Jesús, hablemos de su amor, hablemos de su gracia, hablemos de su misericordia, hablemos de la capacidad que Él tiene para perdonar cualquier pecado. Y siempre digo que tu vida, mi vida son testimonio de eso. Entonces quería animarte en esta mañana a que tomes como para tu vida este desafío de predicar el Evangelio, de reconocer que somos pecadores, de reconocer que nos equivocamos como lo tuvo que hacer Simón Pedro, de postrarse a los pies de Jesús y decir que soy indigno de que Jesús me mire, pero seamos astutos. Él no se quedó lamentándose en esa condición, sino que Él supo aprovechar la culpa, supo aprovechar esa vergüenza que sintió para bien, porque eso lo llevó a la madurez, eso lo llevó al crecimiento. Optemos por esa
porción en nuestra vida, de ir siempre por el crecimiento, de ir siempre por la madurez, de ser sabios, de ser inteligentes, de ser, digamos, personas que sean sencillas y humildes a escuchar la voz de Dios. Iglesia, te bendigo en esta mañana, gracias por tu tiempo, gracias por permitirnos compartir juntos la palabra del Señor, y te invito a que podamos también tener ahora una oración para hacer el cierre, ¿sí? Pero no la voy a hacer yo, la voy a dejar a Julio para que pueda tener este cierre de oración en esta mañana. Así que los dejo con él para que pueda orar y hacemos el cierre. Que Dios te bendiga. Dios te guarde y bendiga, Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos
Muy bien, como Andrea dejó establecido de que tenía que estar orando en este momento, ¿qué te parece si nos tomamos unos minutos para poder orar, entregar este tiempo del mensaje, ¿no? Reflexionar y poder tener allí nuestra entrega al Señor en la oración para que el Señor nos guíe en este tiempo a tomar las decisiones. ¿Oramos? Oramos. Amado papá, en esta hermosa mañana te damos a vos toda la gloria y toda la honra, te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Señor, en esta mañana queremos agradecerte, darte a vos toda la gloria y toda la honra, Señor, por esta palabra que nos llamás a la reflexión. Señor, gracias en primer lugar por la vida de Andrea, por haber compartido esta palabra de su corazón, palabra que Dios puso en su vida. Señor, y yo te pido que hoy vos nos acerque minuciosamente a tu palabra, que podamos examinarla, Señor, y que podamos hacerle caso a lo que ella dice, que podamos ser obedientes y que podamos responder como Pedro respondió. Señor, en primer lugar, esa palabra nos llama la atención, Señor, que reconocemos delante tuyo, como lo reconoce Pedro, que somos personas pecadoras y que te necesitamos en nuestra vida. Señor, y así como nosotros te necesitamos en nuestra vida, como en un primer momento acudimos a tu llamado, a que nuestra vida sea puesta en tus manos y que podamos disfrutar del amor, del perdón y de la misericordia. Señor, ayúdanos a poder encauzar nuestra vida y responder a tu llamado para que otras personas puedan, Señor, saber de tu mensaje. Señor, sabemos que hoy la sociedad, Andrea lo decía una y otras veces y lo hemos dicho varias veces en los distintos mensajes, de que la sociedad, cada persona, Señor, en esta sociedad, en este mundo, hoy en nuestra familia, en nuestro alrededor, amigos, conocidos, vecinos, Señor, están necesitando de tu amor, están siendo frágil, el enemigo los golpea con esta situación, con el temor, con el dolor, Señor, con el no saber qué hacer o con el desenfreno de hacer cualquier cosa. Señor, y vos puesto a través de nosotros un mensaje de salvación, un mensaje de misericordia, un mensaje de amor. Señor, y que realmente nuestra manera de vivir, nuestro testimonio, nos ayuden, Señor, a predicarle a aquella persona que no te conoce y que no ha tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Papá, en esta noche, yo te pido, en esta mañana, Señor, yo te pido que bendiga nuestras vidas y que bendiga a cada uno de nuestros hermanos que están escuchando, nuestra familia, nuestra congregación, nuestros amigos y aquel que está por primera vez, Señor, entre medio de nosotros, viendo este video. Señor, ayúdalo a que tome una decisión por vos. Papá, yo te pido que hoy, por aquella persona que está por primera vez, pueda aceptar tu nombre y pueda aceptar tu persona como el Salvador de su vida, como hemos hecho nosotros. Gracias, papá. Te pido que perdones su pecado como has perdonado lo nuestro y que anotes, Señor, su nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, en esta noche, en esta mañana. Yo te pido que vos bendiga a cada uno de mis hermanos y que puedan tener un domingo espectacular y que puedan tener una muy buena semana. Gracias, Señor Jesús, en tu bendito nombre pedimos todo esto. Amén y amén. Amén. Bueno, Santino, para finalizar este tiempo de su Biblia, ¿cómo se llama la Biblia, Santi, esta? Ama a otros. Perfecto. Desde su Biblia, él nos va a estar haciendo esta reflexión que tiene que ver con el mensaje de Dios. Santi. Comprueba esto. Lucas 10, 25 al 37. Jesús nos dice que amemos a nuestro prójimo. ¿Sabes quién es tu prójimo? Si contaste la persona que vive en la casa de al lado, en parte tienes razón. Sin embargo, para Jesús el prójimo abarca a muchos más que la persona que vive en la casa de al lado. En el relato del buen samaritano,
Jesús nos muestra que nuestro prójimo es cualquier persona a la que ayudemos. Y podemos ayudar a cualquiera, nuestros prójimos están a nuestro alrededor. Muy bien, y así es, con este desafío que queremos cerrar esta mañana. Gracias, Santi, por leernos la palabra. De nada, no hay problema. Por animarnos una vez más a predicar del Evangelio, de su amor, de su gracia, de su misericordia. Y como decía este relato de amar al prójimo, de sentir su dolor, de tener esa compasión que Jesús tiene. Si quizás escuchaste el mensaje en esta mañana por primera vez, te decimos que te amamos, que no te conocemos, pero que te amamos porque Jesús nos amó primero a nosotros, restauró nuestras vidas, nos reconcilió con Dios y queremos hablarte de ese mismo amor y de esa misma gracia. Y qué mejor que hacerlo con nuestro testimonio, qué mejor que hacerlo con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Sin Amén. más que decir, de mi parte te dejo un beso enorme, gracias por el acompañamiento de siempre, por la disponibilidad de tu corazón, en sumarte, en darnos un like, en comentar, en después por privado, en hacernos llegar mensajitos de ánimo, de aliento. Te bendecimos, iglesia, y bendecimos a todos los que escuchan este audio, este video y que después lo reproducen. También suscríbanse. Muy Muy bien. bien. Buena la acotación, Santino. Gracias, Santi. Like si les gusta el video, dislike si no les gusta. Muy bien. O sea que sería pulgar para arriba si gusta. Sí, ¿Y? y pulgar para abajo, dislike si no gusta. Si no gusta. Muy Bueno, iglesia, como siempre, y como acaba de decir Andrea, gracias. Gracias por acompañarlo. Hemos pedido al Señor que tengas un muy buen domingo y que tengas una excelente semana. Le pedimos y le rogamos al Señor por la fuerza de cada uno de ustedes y la mejor disponibilidad para seguir avanzando en medio de toda esta situación. Pronto el Señor traerá la victoria a cada uno de nuestros hogares, a nuestra familia, y juntos nos podremos volver a juntar en la iglesia, a celebrar y a pasar un tiempo en armonía. Muchas gracias, muy buena semana, que el Señor les bendiga. ¿Nos Chau, vamos? chau. Chao, una hermosa semana que tengan. Muy bien. Perfecto, ¿Vamos? nos vamos. Chau, chau.